que la haftara de la parasha Kitizá tenemos que exponerla. Es simple, muchas personas pueden conocer esta historia, la gran mayoría supongo, otras no, pero vamos a tratar de dar un mensaje de esta haftara. Dice: sucedió después de muchos días que la palabra de Hashem llegó a Eliyahu Naví. Esto aparece en Melahim Reyes 1, 18, 1 al 39. Y Eliyahu Naví, luego de que él vio los actos malvados del rey Ahab Arrasha, que era un rey sumamente malvado, hacía toda clase de abodazara, toda clase de actos horribles. Está escrito en la Gemara Maset Sanedrín, si no me equivoco, página 109 o 106. Una mujer construye o destruye. Ahab tenía una mujer, Izebel, que era una reshait, una mujer extremadamente malvada, idólatra, que nadie puede ser sadik o tzadeke, nadie puede ser justo o justa si es un idólatra. Ese es el sello de que eres un rasha. Si tú crees en J.C. Penney y Max Shemo, en un hombre, y tú crees que ese hombre es Dios, o que ese hombre te puede salvar aparte de Dios, y tú adoras a alguien que no sea el creador de todo el universo, y tú crees que Dios tiene una imagen, o crees que Dios puede ser una estatua, o crees que hay varios dioses, ese es el sello que eres un rasha, que eres un malvado, o una malvada. Y Ahab tenía una mujer que se llamaba Izebel. Izebel es un mal nombre. Con todo respeto a las personas que se pueden llamar Isabel o Isabela, Izebel es un nombre horrible, viene de Izebel. Quiere decir, ella es basura. Eso quiere decir ese nombre. Las personas que se llamen así puede que no lo sean, no siempre es el caso. Pero eso es lo que quiere decir ese nombre. Y esta Izebel sí era basura, era una reshait. Y ella instigaba para generar más idolatría en el reino de Israel en aquel entonces. Y Eliyahu Naví vio todo esto, y Eliyahu Naví era una persona que tenía un atributo que hoy falta, un atributo que la gente desecha hoy en día lastimosamente por pura ignorancia. Pero el Zohar HaKadosh habla de este atributo. Dice: aquel que tiene este atributo llega a la perfección de todas las partes de su ser. ¿Cuál es ese atributo? Ser un caná. ¿Qué es un caná? Alguien que es celoso de la palabra del Creador, alguien que es celoso del honor del Creador. ¿Cómo es ser celoso del Creador? Igual que una persona ve que alguien mira a su esposa, alguien ve que tocan a su esposa, ¿qué va a hacer? No se va a quedar quieto, va a ir a luchar, va a ir a pelear. ¿Por qué? Porque uno cela a su esposa, porque uno la ama. Y este atributo hoy en día falta en demasía. Cuando tú ves que alguien esté profanando el nombre del Creador, cuando tú ves que alguien está hablando mal del Creador, tiene que tu sangre empezar a hervir de la ira. No te puedes quedar callado si tú ves que alguien está hablando mal de la Torá, alguien está hablando mal del Creador, alguien está profanando el nombre del Creador. Tú no te puedes quedar callado, tienes que luchar. Y eso fue lo que hizo Eliyahu Naví. Eliyahu Naví, Zahur Latov, de bendita memoria, era la representación física de ese atributo. ¿Y qué Eliyahu Naví hizo cuando él vio que en el reino de Israel, a raíz de Ahab, el rey de Israel, y Izebel, la reina, dijo así: ¿ustedes saben qué? No va a llover en 3 años. Y como está escrito, Al-Sadik Gozer Be'akadosh Baruj Hu Mekayem, lo que dice un justo, el Creador lo cumple. Es como si el Creador lo hubiese dicho. Así como el Creador está escrito de él en los Salmos, Kihu Amar Yahi, él dijo y fue, de la misma forma él le da ese poder a sus sadikim, a sus hijos. Y Eliyahu Naví dijo: después de esos 3 años, que Eliyahu Naví dijo que no iba a llover, no llovió. Así fue. Akadosh Baruj Hu, Hashem le dice a Eliyahu Naví: ve y hazte ver ante Ahab, y mandaré lluvia sobre la faz de la tierra.
Y Eliyahu Naví fue delante de Ahab, y obviamente si no hay lluvia no habría alimento. Y la hambruna era severa. Ahab convocó a Obadiah, que era un sirviente de Ahab, a cargo de la casa de Obadiah. Y Obadiah dice, era muy temeroso de Dios. Entonces, de aquí la Gemara hace una exégesis y dice que Obadiah era muy temeroso de Dios. Cuando en Akedat Yitzhak, en la Parashá Vayera, dice que Abraham, un ángel le dijo a Abraham, ahora sé que tú eres temeroso de Dios, pero no dice ahora sé que eres muy temeroso de Dios. ¿Por qué? De ahí nosotros aprendemos de que cuando alguien le quiere decir un cumplido a otra persona, que no le diga todo lo que le quiere decir, porque aquí era indirecto. No le está diciendo Obadiah, tú eres muy temeroso de Dios, no, sino que lo está diciendo como parte de la narrativa. De ahí uno aprende que a una persona no se le dicen los cumplidos directamente, sino que se le dice un poquito de lo que uno le quiere decir. ¿Y por qué Ahab tenía a alguien muy temeroso de Dios en su casa? Lo aprendió de la Torá, de que Labán, a Rasha, cuando él tenía a Jacob vino en su casa, Labán, a Rasha, tenía mucha verajá, mucha bendición en su negocio, y él dice en la Torá claramente, aprendí de adivinación de que he sido bendecido por cuenta tuya. Pero Ahab era tan malvado que ni siquiera tener a alguien que era temeroso como Obadiah, que fue un profeta de la Torá, del Tanaj, era un converso edomita. Teniendo a alguien temeroso de Dios en su casa, ni siquiera eso lo ayudó. Solo para demostrar lo malvado que era Ahab. Y Labán también era una de las personas más malvadas que engañó a Jacob vino 100 veces. Pero Ahab lo sobrepasó. De la misma forma que es bien difícil que uno llegue a los niveles de sus antepasados en justicia, en sabiduría, etc. Es fácil para el malvado sobrepasar los actos malvados de sus descendientes. Funciona opuestamente. Los rashá se hacen más rashá y los sadikim son menos sadikim que las generaciones anteriores. Pero está escrito Iftach Kedoró, Shemuel Kedoró. Así como Iftach, que era un justo de su generación, él era equivalente como el profeta Shemuel. Cuando Izebel dice aniquilaba a los profetas de Hashem, y el término aniquilar también en el hebreo se puede entender como desgarraba a los profetas como con ira, venganza. Porque cuando una persona es malvada, de por sí, por defecto, va a odiar a los profetas del Creador. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que le da mozar a la persona, que te dice lo que estás haciendo mal, que te enseña que eres un malvado si eres un malvado. ¿Para qué? Para que cambies. Y como tú de verdad odias al Creador, odias sus leyes, odias sus vías y quieres hacer lo que te da la gana, tú tiras tu ira sobre los profetas, sobre el que te está diciendo la verdad. Pero en realidad, ¿a quién tú deseas aniquilar? ¿A quién tú deseas matar? Al Creador, a su Shalom. Y después vamos a decir el final de Izebel. ¿Cuál es el premio de las personas que actúan así? Que son malvados y que quieren ir en contra de las leyes del Creador. Quieren hacer lo que les da la gana y no tienen ninguna ley. ¿Cuál es el final de ellos? Vamos a hablar. Pero Obadiah era un sadik. Tomó 100 profetas y los ocultó. Agarró y puso 50 en cada cueva y les daba pan y agua, que es lo necesario para vivir. ¿De dónde lo aprendió Obadiah? Lo aprendió de Jacob vino.
que Jacob, cuando Esaf quería asesinarlo, puso la mitad de su campamento, 5 personas en una parte y 5 personas en otra parte, por si viene un ataque a un campamento, el otro campamento se puede salvar. Entonces Ahab le dijo a Obadía: ve a buscar agua. Y los dos se dividieron en 2 direcciones para buscar agua. Y por donde fue Obadía se encontró Eliab Anabí, se encontró el profeta Elías. Y le reconoció y cayó sobre su rostro y dijo: ¿eres tú, señor mío, Eliahu? Y le dijo: soy yo. Dile a tu señor, Eliahu está aquí. Y le dijo: ¿cuál es mi pecado? ¿Quieres que Ahab me mate? Y Eliahu le dice: así como Hashem tu Dios vive, no hay nación por la cual Ahab te ha ido a buscar, oh reino. Etcétera, etcétera. Luego Ahab se encuentra con Eliab Anabí. Y Ahab le dice: ¿eres tú perturbador de Israel? Porque a través de eso que hizo Eliab Anabí, hubo hambre en la tierra durante todos esos 3 años, progresivamente. Y le dijo: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, cuando abandonaron los mandamientos de Hashem y siguieron los ídolos de Baal. Porque esta es la mentalidad de los malvados. Esta es la mentalidad de aquellos que no quieren escuchar al Creador y que quieren seguir dioses ajenos que no es el Creador. ¿Cuál es esa mentalidad? Le quieren echar la culpa a todos. Todo es la culpa de todos los demás y nunca es mi culpa. Cuando cada persona que sufre, ese sufrimiento se lo ha traído sobre él mismo, a través de sus pecados, a través de su rebeldía. Y la idea de que yo puedo ir a la iglesia un día, yo voy a la iglesia el domingo, y por ir a la iglesia yo voy a ir al cielo y no voy a sufrir. Eso es una idea falsa, te estás engañando a ti mismo. Y todas esas personas, cuando le vienen los golpes del cielo, le echan la culpa al Creador. Por eso es que hay un incremento en el ateísmo, en las culturas que son idólatras. Porque para ser un idólatra y creer falsamente que tu pedazo de madera, pedazo de piedra te va a salvar, mejor no creas en nada. Y así hay menos porquerías, abominaciones en el mundo. Porque un ateo en realidad se está engañando a él mismo, como ya hemos estudiado. Y Eliab Anabí le dice: ahora manda convocar a mí en el monte Carmelo 450 profetas de Baal, que Baal significa Señor, es un nombre genérico de los ídolos, y 400 profetas de Asherá, que eran árboles, comensales de la mesa de Izebel. Y Ahab envió todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y Eliab Anabí se acercó al pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo ustedes bailarán entre 2 opiniones? Si Hashem es Dios, entonces síganle, y si Baal es Dios, síganle. Mas el pueblo no le respondió a él ni una palabra. Ni una palabra. Y vemos que también
esta generación, todas las generaciones siempre tienen un problema general. Quiere decir, hay generaciones que tenían problemas con la Shonara, hay generaciones que tenían problemas con la Bodazara, con la idolatría, hay generaciones que tenían problemas con el Sinat Hinam, con el odio gratuito, hay generaciones que tenían problemas, etcétera, etcétera. Esta generación estaba limpia de la Shonara. ¿Cómo sabemos que estaba limpia de la Shonara? Porque Obadiah tenía 100 profetas escondidos en una época donde no había comida y nadie dijo ni una sola palabra de eso. Sin embargo, el problema de esta generación, ¿cuál era? El problema de esta generación era que estaban bailando entre las opiniones. No sabían quién era Dios. No sabían cuál era el camino que seguía. Entonces, por un lado, tenían un pie en la sinagoga y un pie en la discoteca. Hasu Shalom. Y ese es el problema de esta generación también. Los problemas de todas las generaciones aparecen en esta generación. Y eso está profetizado en el Zohar Kadosh. Entonces Eliyahu Anabí le dice: Shahulatov, yo he quedado único como profeta de Hashem. Y los profetas de Baal son 450. Y dice que nos den 2 noviños, que elijan para ellos un novillo y que lo corten. Y que lo dispongan sin aplicar fuego. Yo por mi parte prepararé un novillo y lo dispondré sobre leños, mas no aplicaré fuego. Invoquen el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre de Hashem. Y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo dijo: es buena propuesta. Entonces vienen las dos vacas pequeñas y cada una dijo, la que iba para el profeta Elías fue inmediatamente, pero la otra dijo: no, yo no quiero ir. Yo porque quiero ir a estos idólatras. Y Eliyahu Anabí le dice: no, tú vas a hacer el Kiddush Hashem más grande cuando ellos vean que nada te pase, ningún fuego venga y te queme, porque la idea de un sacrificio es que el sacrificio tenga respuesta, sea una conexión directa con el Creador. Entonces, ellos tomaron el novillo que les dio, lo prepararon y invocaron el nombre de su Dios de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Oh Yaisipeni, respóndenos. Mas no hubo sonido ni respuesta alguna. Danzaron sobre la tarde al mediodía, los ridiculizó Eliyahu Anabí y le dijo: invóquenlo en voz más alta, pues él es un Dios. Quizá está conversando o persiguiendo enemigos, o está evacuando, quizá está durmiendo y se despierte. Y de aquí nosotros aprendemos que es una mitzvah de la Torah mofase de los idólatras, porque ellos le rezan a sus deidades que son falsas, que no responden, y haciendo eso se están rebelando en contra del Creador. Y toda persona que diga que no es un precepto mofase de los idólatras está equivocado, está yendo en contra de la Hazal, de la Gemara, y está yendo en contra del propio Eliyahu Anabí, un profeta del Creador. Entonces normalmente en la Torah, en la Parashá Re'eh, hace una prohibición de hacer un altar provisional. Sin embargo, después de decir la prohibición de hacer un altar provisional, quiere decir en un lugar que no sea el templo designado para sacrificios, dice: pero harán lo que es bueno en sus ojos. Y de ahí Eliyahu Anabí aprendió de que como ahora era una mitzvah tan importante el Kiddush Hashem, de ridiculizar a los falsos profetas, a los que le rezan a otros dioses, y que no solo le rezan a otros dioses, sino que empujan a los demás a creer en un Dios que no es Dios, a creer en un falso Dios, ya sea un hombre, o ya sea una estatua, o ya sea lo que sea. Era una mitzvah que podía frenar esa prohibición para hacer este Kiddush Hashem, que es santificar el nombre de Dios. Porque este es como los ídolos quedan en exposición de que no sirven, de que no funcionan.
de que nada que tú vayas a hacer, tú le puedes rezar toda tu vida a JCPenney y Max Shimon. Su nombre se ha borrado, no te va a responder, no te va a escuchar, no te va a salvar, ni en este mundo ni en el otro. Y más si ya tú sabes la verdad, si tú escuchaste que eso es falso, o si tú pudiste ver y no lo hiciste. Quieres vivir en una mentira. Y se rasgaron las carnes, se empezaron a cortar las venas, de acuerdo con sus costumbres, etc. Y Eliyahu Naví le dijo: acérquense a mí, agarren este sacrificio, llénenlo de agua. Y tomó 12 piedras correspondiendo a las 12 tribus de Israel. Y llenó 4 cántaros de agua. Y la llevó, llenó el altar lleno de agua. Y hasta el punto que se convirtió en una piscina. La zanja se llenó de agua. Y Eliyahu Naví se acercó y le dijo: Hashem, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, que hoy sepa que eres Dios, y yo tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Hashem, Dios, y que este pueblo sepa que eres Hashem, el único Dios, y que harás retornar sus corazones. Y un fuego de Hashem descendió y consumió la ofrenda de elevación, y los leños, incluso las piedras, a la tierra, y lamió el agua de la zanja. Y todo el pueblo exclamó: Hashem hu Elohim, Hashem hu Elohim. Y el mensaje de esta haftará, de esta sección de los profetas relativa a la porción semanal de la Torah, es que no importa qué, el Creador, Hashem, es el único Dios. No hay más nada fuera de Él. Todos los ídolos van a perecer eventualmente, porque eso es lo que le pasa a la falsedad. Perece, se acaba. La mentira tiene patas cortas. El único Dios es el Santo, bendito sea. No hay más nadie fuera de Él. No tiene compañero, no tiene un hijo físico. No es 3, no es 4, no es 5, no es un panteón, es uno. Y solo es uno. Y Él es el único Dios que responde, que ordena los eventos, que hace proezas, milagros. El único Dios que te puede ayudar en los momentos de estrés, en los momentos de enfermedad, en los momentos de mal. Cualquiera que te diga lo contrario es porque es un malvado. Cualquiera que vaya en contra de Él es un malvado. Y todos nosotros tenemos el deber de publicar y hacer conocido su nombre y revelarlo, porque tú te puedes convertir en un hombre de Él. Pero lo que hace que una persona esté con Hashem, con Dios o no, es que si tú lo conoces o no, si tú lo estudias o no, si tú tienes tiempo para Él o no. Porque si tú lo ignoras toda tu vida, no te sorprendas que Él te ignore a ti. Porque todas las vías del Santo, bendito sea, son medida por medida. Besar a Hashem Baraj, con la ayuda del Creador, que todos tengamos esa virtud tan grande de ser celoso de Dios, ser celoso del Creador, Cana, de ser Canaín. Eliyahu Naví, después de estos sucesos, degolló a cada uno de esos 450 profetas de Baal y de Asherah. Y luego de eso, la mujer de Ahab, Izebel, le dijo: así como tú degollaste a esos profetas, así te voy a hacer yo. Y de ahí vemos cómo la mentalidad del malvado es nunca reconocer. Está viendo que sus ídolos no sirven. Está viendo que esos profetas no tuvieron respuesta de sus dioses falsos.
aún así seguía aferrada a su Avodah Zará. La Gemara también dice que Eliyahu Naví vio que cuando estaba regresando vio en el camino a un niño que estaba pasando mucha hambre, al borde de la muerte, a punto de morir. Y Eliyahu Naví le dice: te voy a enseñar un pasuk de la Torah, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Di ese pasuk y te aseguro que te vas a salvar de esta hambruna. Y el niño le dijo, ¿sabes qué le respondió a Eliyahu Naví? Sehulatov, no menciones el nombre de Dios, el nombre de Hashem, que mis padres no me enseñaron. Y agarró un ídolo y lo besó, y en ese momento se le explotó el estómago, se murió de hambre y se murió encima, con el ídolo encima. Y en eso se cumplió una maldición que hay en la Torah, en el libro de Deuteronomio, que si ustedes se van detrás de los ídolos se van a morir encima de ellos. Entonces vimos que esto es una clipa. La persona puede saber que eso es falso, y muchas personas que leen el Tanaj y dicen cómo la gente puede correr detrás de ídolos y detrás de estatuas. Cómo la gente puede pensar que esas estatuas son Dios después que escucharon incluso la voz de Dios, como en la parashá de la semana anterior. Los Jajamim de la Gemara cerraron la llave de la clipa de Avodah Zará. La Avodah Zará ya no hay un deseo de hacer Avodah Zará. Pero para que tengas una idea de cómo la gente corría antes de Avodah Zará, es el equivalente como la gente corre hoy detrás del Gilui Arayot, de las relaciones prohibidas, detrás de las discotecas, detrás de las mujeres prohibidas, detrás de la promiscuidad. Si tú vivieses en aquel entonces y tú no te puedes parar de ver cochinaje en el teléfono o de comportarte inmodestamente, valga la redundancia, en esta generación, en esa generación tuvieses adorando ídolos. Shalom. Y el ser un idólatra, adorar a un ídolo en la Torah, delante del santo bendito sea, es peor que un asesino y que un ladrón, porque el castigo es mayor. Un asesino es pena de muerte por espada, pero un idólatra es pena de muerte por apedreamiento, la peor pena de muerte, y un corte para el alma. También uno de los pecados que es igual en el castigo a la idolatría es un hombre que tiene relaciones con otro hombre. Pena de muerte por apedreamiento y corte para el alma, desgarro para el alma. ¿Por qué la Torah dice esas cosas? Es para que tú sepas lo desagradable que son esas acciones delante del santo bendito sea. Cómo el Creador ve que tú te mereces este castigo. Porque un Sanedrín sanguinario solo castigaba y solo ejecutaba a una persona en 70 años, y ese era considerado un Sanedrín sanguinario, porque siempre buscaban encontrar contradicciones entre los testigos, porque tenían que haber testigos de el crimen. Y Eliyahu Naví, Sehulatov, demostró que solo existe un solo Dios. Todos los demás dioses son falsos. Todos los demás dioses no responden, que es lo más importante de todo. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.